Bueno, este trabajo se ha hecho en Bolivia, mientras hemos estado la pandemia, entonces es más una revisión de los datos que se tenían. Gracias a Enrique Seltzer y James Apercio que también colaboraron con el trabajo. Bueno, como introducción, tenemos que los reptiles como tal tienen bastantes peligros, que son, como ya sabemos, el cambio climático, la fragmentación de hábitat, y lo que está un poco menos documentado son los conflictos con los humanos. Además, la diversidad de los reptiles como tal en Bolivia no está tan documentada y solamente para ciertos sectores es que se tienen todos los datos, o la mayor parte de los datos. Y debido a que en Bolivia tenemos la presencia de reptiles desde los 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.000 metros, con la lagartija Liolemos forsteri, llegando a estar a esa altura, entonces tenemos muchos lugares donde aún nos falta estudiar toda la diversidad de reptiles que tenemos. Los datos que se tienen en Bolivia son, por lo general, son listas desactualizadas, al menos de las serpientes. En algunos lugares hay colectas intensivas y se hacen pequeñas listas. Y con otras especies o con otros grupos tenemos extrapolaciones, como en el caso de Ember en el 2008, que hizo extrapolación de reptiles como tal en todo el territorio boliviano. Ahora, hablando del conflicto humano y vida silvestre, pues no se define el conflicto como cualquier acción donde una de las partes está afectada. En el caso de los humanos, un conflicto con la vida silvestre significa pérdidas económicas o algún tipo de problema de salud. ¿Qué significa para los humanos? Digo, para los animales. Por lo general es la muerte. Esto puede llegar a que hayan extinciones locales de ciertas especies, incluso de animales que son reconocidos o simbólicos o incluso protegidos. En el caso de la herpetofauna está altamente vinculada a estos conflictos humanos y vida silvestre, porque la gente le tiene mucho miedo a tanto anfibios como a reptiles. Eh, Propiamente para el conflicto humano-serpiente tenemos dos cosas muy importantes. Uno es el riesgo de salud, que sería el miedo que causan las serpientes a que todas sean venenosas y ataquen a los humanos. Existe una gran confusión entre cuál puede ser venenosa. En el caso de esta serpiente, que es una Erythrolamprus esculapi, se parece mucho a esta Micrurus lemniscatus, y obviamente personas en el campo no van a estarse fijando si es que eso no es venenosa, simplemente la van a matar. E incluso a serpientes que no son en lo absoluto parecidas a venenosas, igual las matan por el mismo miedo. Por otro lado, las carreteras, que son indispensables para la civilización, para comunicarnos de un pueblo a otro, eh, existe una gran cantidad de atropellamientos de toda la vida silvestre como tal, pero las serpientes utilizan estos lugares como lugares para termorregular y no son considerados como barreras para ellas. Entonces son altamente atropelladas. Incluso se tienen algunos datos de bibliografía que las atropellan a propósito, por el mismo miedo de que sean venenosas. Entonces, este trabajo como tal nos muestra que tanto en carreteras como por causa del miedo y aversión a las serpientes se causa la muerte de estos individuos. Pero con esta muerte también tenemos información que se va perdiendo sobre la diversidad. Entonces, este trabajo lo que está viendo es obtener datos de diversidad de carreteras y muertes por aversión a las serpientes para saber qué especies hay en San Borja, que está en Bolivia. Entonces, métodos. Primero, ¿dónde está San Borja? Está en Bolivia, en el departamento de Beni, muy cerca a la estación biológica del Beni. De hecho, es la puerta de la estación biológica del Beni, que es un área protegida, con una altitud de 197 metros sobre el nivel del mar. Las características del lugar está dentro de las sabanas inundables, también llamadas los llanos de mojos. El clima es húmedo y cálido, y además hay inundaciones por el desborde de este río, que se llama Maniquí. Lo cual nos da una idea de que ahí puede haber una gran diversidad, una riqueza de serpientes como tal.
Aquí en el mapa, la parte negra son la carretera principal que existe, y la parte blanca, o sea, las líneas blancas, son las carreteras secundarias de donde se han ido tomando las diferentes muestras. Los datos, entonces, tenemos los registros de las serpientes que fueron atropelladas y eliminadas por los pobladores, y se clasificaron según sus estados, en aplastada, en solo la cabeza, completa y cortada. Se tienen 3 registros de mudas, que fueron registrados en 2008, y los especímenes son todos provenientes del 2012. Cabe aclarar que todos estos registros no fueron colectados a un principio con este objetivo. Simplemente Enrique Seltzer, que es un estudiante de biología que vive allá, empezó a colectar de esta forma a los individuos y los llevó hacia La Paz, hacia la colección boliviana de fauna, donde todos ahora están depositados. Y se los fue identificando con las claves taxonómicas. Entonces, después de ser clasificados, se hizo un análisis, que es la cantidad y número de individuos que se tuvieron de todas estas serpientes, y se hizo la comparación con las listas que se tenían, las desactualizadas, la nueva que se publicó por Eversol en el 2021, y con la extrapolación que hizo Embert en el 2008. Entonces, como resultados, tenemos encontramos, nos fueron entregadas 85 individuos pertenecientes a 45 especies de 5 familias, lo cual corresponde a el 24% de especies registradas para todo el país, y es un porcentaje bastante alto. Entonces, aquí podemos ver la clasificación de las muestras que obtuvimos, y cada barra significa una familia. En el caso de Colúbride, es la que está más representada en total de las muestras, en los individuos cortados, en los completos también que obtuvimos. Encontramos solamente 2 cabezas, y una era de una colúbride y otra era de una boide, y en aplastada fueron todas colúbrides. Y bueno, de mudas tuvimos una colúbride, una vipéride y una boide. En completos, donde tuvimos más familias representativas, donde tuvimos vipéride, una leptotiflópide, elápide, colúbride y boide. Para las mudas pudimos reconocer las 3 mudas que teníamos. Como un ejemplo, aquí tenemos a Cynodon merreni, que fue posible identificarla por el conteo de escamas y la buena preservación de la piel. Entonces, este es un dato interesante que se tuvo. Después, las cabezas que tuvimos cortadas, que fueron solamente 2, pudimos identificar en Veniensis, porque las características de la cabeza de esta especie nos permite llegar fácilmente a identificarla, debido a que ella tiene 5 líneas en la cabeza, y a diferencia de su hermana Eunectes murinus, ella no tiene una línea naranja detrás de los ojos, por eso que fue fácil identificarla. En cambio, la otra era una Chironius, que debido a que se necesita el conteo total de las escamas del cuerpo, entonces no se pudo identificar. Después tuvimos a serpientes cortadas en diferentes partes. Algunas les faltaba la cola o algo así, era posible identificarlas, y otras les faltaba la cabeza, y una no pudo ser identificada y otra sí, que fue Erythrolampus miliaris, porque teníamos a una serpiente de la misma especie completamente conservada, entonces fue fácil compararla. Y respecto a las aplastadas, la mayor parte estaba pues bastante destruida, pero se podía contar las escamas, y tanto de la cabeza como del cuerpo. Entonces todas fueron identificadas, exceptuando la de Leptotiflópide porque era demasiado pequeña y estaba un poco dañada. Entre ellas, de las aplastadas, la más común fue Helicops leopardinus. Fueron como 12 individuos, me parece. Entonces, ¿qué se encontró y qué se esperaba? Podemos ver aquí que el registro actual nos muestra que para boide encontramos 4, 44, 3 y así para todos los registros en rojo. Según la extrapolación de Embert en el 2008, se esperaba, por ejemplo, para colúbride, que hubieran 67 especies. Y según el registro que hizo Eversol en el 2021, que en realidad fueron 4 años de estudio de búsquedas intensivas, desde, me parece, del 2000
2016 hasta el 2020, entonces 2015 al 2019, algo así fue. Ellos encontraron solamente 27 especies. Y estos registros se hicieron para la estación biológica del Beni, que como dije estaba más, es la puerta de, San Borja es la puerta de entrada para ese lugar. Entonces resulta que encontramos más especies en este año con este método que lo que es la intensiva realizada por Everson. Entonces hicimos una comparación de lo que se encontró. Esta es una tabla representativa, la tabla es muchísimo más larga, donde se tuvo los registros actuales, la extrapolación que hizo Embert 2008 para cada una de las especies que pensaba que iban a estar ahí, y los registros que encontró Everson. Entonces, en total se hubiera esperado que existieran al menos 102 especies. Comparando los tres estudios, solamente se tienen 15 especies en común. Comparando por separado Embert con lo nuestro, encontramos 32 especies en común. Y además tenemos 7 registros nuevos, lo que indica que la extrapolación no fue exacta para estas 7 especies nuevas que se encontraron. Al comparar con Everson, encontramos 16 especies en común registradas, lo cual obviamente ayuda a la diversidad. Entonces, contando todo eso, pudimos estar seguros de que en el sector existen 54 especies de serpientes, que son 43 de colúbride, 3 para el ápide, 1 del leptotiflotide, que es el primer registro que existe de leptotiflotide para este sector, Vipéride 3 y Baraboide 4 especies. Obviamente se espera que haya más de todas estas, pero son las registradas y confirmadas, debido a las colectas y los datos físicos que existen. La discusión entonces, bueno, lo que se tenía antes son las listas de serpientes que Fugler y colaboradores hicieron entre 1990 y 1995. Se tenía también la extrapolación que ya había hablado de distribución que hizo Embert en el 2008, la cual ya había presentado algunos problemas con otro tipo de especies, como presentó un artículo de Aguilar Riggin para Liolemus variegatus, donde aumentaba como unas 517 kilómetros la distribución que tenía esta especie según lo que había dicho Embert. Lo cual pasó exactamente lo mismo con nuestras especies. Por ejemplo, Aquironius, se pensaba que no llegaba a este sector, ni siquiera llegaba a la estación biológica del Beni. Nosotros pudimos encontrarla en San Borja, como pasó con otras 6 especies más. Comparando con Everson, bueno, fueron 4 años de búsquedas intensivas que hicieron ellos dentro de la estación biológica del Beni, todas en época seca. Fueron por senderos y con guías locales, lo que obviamente les ayudó en el tipo de colecta que se fue haciendo. Todo era dentro de un área protegida, por lo tanto es un poco más conservado y encontraron 32 especies. Y el estudio actual, que fue para solamente datos del 2012, colectas ocasionales de diferentes fuentes, que obviamente pueden ser la carretera y de los conflictos, y fue en una zona periurbana, fueron encontradas 45 especies. Esto indica que se necesita muchas más colectas y tener más importancia a estos conflictos humano-serpiente, porque se está perdiendo muchos datos que podrían ser importantes. Entonces, en el conflicto, Lynch en el 2012 digo que para Colombia se estima de que 109 millones de serpientes estuvieran siendo eliminadas por año, lo cual suena realmente que es una gran cantidad de individuos. Pero tomando en cuenta que hay muchas especies de colúbridos y demás que pueden ser abundantes, tiene cierto sentido. Entonces nosotros creemos que las que fuimos obteniendo, las que fueron obtenidas por los pobladores que entregaron a Enrique, los individuos demás solamente fueron los más presentables, los que ellos encontraban que eran importantes para él, que no estaban tan destruidos, y los demás pues las dejaban fuera. Entonces hay muchos datos que pueden estarse perdiendo por esto. Ahora, ¿por qué encontramos a veces solamente la cabeza o individuos sin cabeza? En Bolivia, no estoy segura si en otros lugares también, hay la creencia de que la cabeza puede seguir atacando después de estar muerta. Entonces la cortan la cabeza y la botan. Esa es la explicación del por qué
las separan la cabeza del cuerpo. Ahora pudimos encontrar que hay 4 especies abundantes en todo lo que encontramos, y ese es un dato crítico que está ahí, ¿no? ¿Cuáles son las que más frecuentemente van a encontrar los pobladores o en las carreteras? Son las que obviamente están más presentes, que son Helicobacterpardinos, que fueron 12 individuos, Erythrolambrus tiflux 6, Pseudoeres plicatilis 5 y Micrurus lemniscatus también fueron 5. Las demás estuvieron entre 1 y 2 individuos representativos. Aquí lo interesante es que solamente Micrurus lemniscatus es venenosa y sería realmente sería un peligro para las personas, pero sabemos que esta especie, este género como tal, no es tan agresivo. Obviamente no deja de ser un peligro. Y las otras 3 especies, como el resto de como mostré en el resto de las colectas, la mayor parte era colúbride. Significaría que esta es la familia que está más afectada de todas las representativas ahí. Además que obviamente es la que tiene más especies y más representativa dentro del sector. Esto equivale a que las especies de la familia colúbride estarían un poco más en peligro. Pero no solamente es peligro para ellas, también los humanos van a perder en esto, porque entre las que estaban siendo, las que tuvimos como colectas, también había Clelias y Drimacon. Estos géneros son ofiófagos que ayudan obviamente a la conservación a eliminar plagas como ratones y demás, incluso otras serpientes que son peligrosas como las vipérides, que sí son venenosas. Entonces es una cosa de perder y perder en todo caso. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Y quiero dar gracias al Congreso y demás. Gracias, Paola. ¿Alguna pregunta? Una pregunta y... ¿Nos surgen preguntas? Bueno, agradecemos muchísimo la participación. Hacemos un pequeño... Hacemos 5 minutos.